¿Quién no sintió miedo con los sismos de septiembre pasado? Con certeza todos lo sufrimos y no es para menos luego de estos 2 sismos consecutivos en tan corto tiempo. Por eso es que muchas personas, miles todavía, padecen hoy estrés postraumático. Lucy Bravo. Hoy en día, cientos de miles de hombres y mujeres alrededor del mundo padecen alguna especie de trastorno psicológico provocado por un evento o trauma colectivo. Años de guerras, desastres naturales y atentados han provocado altas tasas de estrés postraumático entre la población como nunca antes, pero muchas veces pasa desapercibido. Se estima que casi 260 millones de personas en todo el mundo sufren de estrés postraumático. Un reciente estudio del British Journal of Psychiatry encontró que Canadá es el país con los niveles más altos de estrés postraumático, seguido por los Países Bajos, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que los niveles más bajos se encontraron en Nigeria, China y Rumania. Tan solo en Estados Unidos, alrededor del 3.5% de los adultos son diagnosticados con el trastorno cada año. Los síntomas son claros: temor, desesperanza, pensamientos catastróficos, sobresaltos, estado de alerta intensificado e insomnio. Existen diversas opciones de tratamiento o terapia avaladas por instituciones como la Organización Mundial de la Salud, y cada vez más países avanzan hacia una mejor atención a esta crisis silenciosa. Los ingenieros y los arquitectos nos han hecho ver durante todas estas semanas la importancia de prevenir en materia de construcción de inmuebles, pero me pregunto, Ana Alicia, bienvenida, si es importante también prevenir en materia de salud mental en circunstancias como las que acabamos de vivir, pues nunca no se lo esperaban, así que no hay como una planificación en ese sentido. ¿La podemos hacer tal como nos lo indican en su ramo los ingenieros en la construcción, por ejemplo? Claro que sí, sí se puede hacer una prevención en desastres, en el área de psicología, por supuesto. Esto nos ayudaría a tener más control sobre lo que vamos a hacer, sobre nuestras emociones, nuestros pensamientos y, por supuesto, la forma de actuar en el momento del desastre. Si nosotros sabemos que vivimos en una región sísmica, ya nos han dicho los científicos que no saben cuándo, pero es un hecho que en este país, en distintos estados, con distintas magnitudes, va a volver a temblar y muchas veces de forma muy fuerte como vivimos hace algunas semanas. Pero la pregunta es, ¿cómo hacemos que los niños puedan entender, tener esta conciencia de que vivimos en una zona altamente sísmica y de otro tipo de desastres y no generarles al mismo tiempo pánico? Que sepan, pero no generar pánico. ¿Cómo hablar con ellos? Con la educación. La persona que va a hablar con el niño, que está a cargo del niño, el padre, la maestra, el educador, tiene que estar preparado en intervención, en desastres, saber, conocer, y de esta misma manera darle atención al niño, decir lo que el niño necesita saber. ¿Cómo? Con las preguntas del niño. Darle una entrada general o información general, educativa, y posteriormente se desahogan las preguntas que el niño vaya necesitando. Pero hay que hablar cotidianamente de esto, no solamente hacer los simulacros. Sí, por supuesto. Creo que debe de ser una educación permanente. Incorporarla a la educación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en países desarrollados que además son tan sísmicos como el de México, Japón, por ejemplo? ¿A los niños se les habla frecuentemente de esta situación? Siempre. La educación es permanente. Permanente en la escuela, en la familia, en las colonias, en cualquier lugar. La educación es permanente para todas las personas, para niños, para adultos, para jóvenes, para ancianos, de tal manera que es una educación sistémica y esto es permanente. Debería ser ya parte de una matrícula, insisto, no solo en los simulacros, sino enseñarlo, digamos, como parte de la matrícula. ¿Eso sugerirías tú? ¿Debería existir algo así? Por supuesto, sí. La educación, la formación en el desastre, la atención psicológica ayuda a bajar la ansiedad y la incertidumbre. Ahora bien, vimos, y ya es parte del anecdotario, todo mundo tiene muchísimos casos, sin duda los que más alarmaron pues fueron muchos padres de familia porque sus niños estaban en la escuela, algunos estaban con ellos, pero ¿cómo deberían reaccionar los adultos? Porque a veces parecía que los adultos les transmitían el miedo a los niños.
Bueno, cada persona debe de tener su reacción única. Sin embargo, no podemos omitir el miedo, ni hacer que no tenemos miedo, que no pasa nada. El miedo nos ayuda, nos sirve, pero llega, nos sirve y se tiene que ir. Entonces no podemos hacer que el niño vea que no pasa nada, que no hay miedo. Sí, tengo miedo, puedo llorar, pero estoy haciendo esto. Que el niño vea que estoy afrontando de manera óptima, de la mejor manera que yo puedo, esta situación. Y que lo estoy haciendo bien y que lo estoy haciendo para beneficio de todos. Te digo, Analicia, porque los protocolos se olvidaron, por ejemplo, en las escuelas. Sin embargo, hubo otras tantas donde hubo decenas y decenas de maestros que actuaron con mucha ecuanimidad dentro del miedo que causaba esta situación. ¿Cómo le hace una persona como un maestro que está a cargo de grupos de niños o los que están en las guarderías, que tienen que rescatar a los niños, etcétera? ¿Cuál es la recomendación si ellos también, como acabas de decir, sienten miedo? Los adultos. La recomendación es que también sean educados. Como tenemos a nuestro cargo a niños, a estudiantes, entonces debemos de estar también preparados ante estas situaciones y dedicarnos a afrontar la prioridad en ese momento. También de esta misma manera una educación permanente, porque tenemos a nuestro cargo a muchas personas, a muchos niños. ¿Tú crees que esto ya lo vimos en el 85, pero debería ser nuevamente un parteaguas para que los adultos tratemos de mantener mucho más la calma de lo que ocurrió en las semanas pasadas? Recuerdo, y dio por ahí muchas vueltas, un video de un cardiólogo que estaba operando a la niña a corazón, digamos, y se quedó ahí. ¿Cómo logra una persona como este cirujano mantener la calma en una situación de un sismo? Bueno, primero pienso que se debe a la estructura de su personalidad, a su carácter, a las herramientas, a las habilidades que ha ido adquiriendo, además con el estudio y a priorizar en ese momento, ¿no? ¿Qué es lo que debo de atender? ¿Cuál es la urgencia? Lo más importante y hasta dónde está mi alcance. Si salgo corriendo, está bien. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Lo más adecuado. ¿Cuál es mi mejor respuesta en este momento? Te insisto mucho en la reacción de los adultos porque algunos dirán es que a mí me cuesta mantener la calma, pero la pregunta es, si el adulto no trata de sobreponerse a ese miedo, ¿es posible que el niño desarrolle a partir de esa experiencia pues miedos mucho mayores? Sí, sí, por supuesto. Los adultos enseñamos las reacciones, aunque lo verbalicemos o no, de todas maneras los niños se dan cuenta si tenemos miedo, si estamos enojados, si estamos tristes, si nos angustia algo. Entonces lo adecuado es verbalizarlo, trabajar con estas emociones y que el niño se dé cuenta que el miedo está bien, pero que se tiene que ir, que el niño se dé cuenta y aprenda a reconocer sus emociones. Así enseñamos a los niños a aprender a reconocerse con miedo, con tristeza. Ese es el primer punto para empezar a trabajar la crisis o para no llegar a la crisis. Ahora, en México hay suficientes psicólogos, la gente puede acudir con cualquier psicólogo, porque, por ejemplo, tú eres miembro del Centro de Intervención en Crisis. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo mejor para que la gente pudiera acudir con un especialista si todavía muchos están en el estrés postraumático? Bueno, sí hay psicólogos que tienen la preparación para atender este tipo de crisis, pero lo ideal es que sea un psicólogo o una persona que está preparada, que tiene educación sobre la intervención en crisis. ¿Fueron suficientes o han sido suficientes para atender esta emergencia a la que nos enfrentaron los sismos de septiembre? Pues mi experiencia ha sido que sí. Yo he visto, he caminado por las calles y en cada lugar crítico yo he visto atención psicológica gratuita. Compañeros del Centro de Intervención en Crisis han estado en los albergues, en las construcciones que cayeron y ellos me dicen que está cubierta en muchas de las veces, solamente en algunos pocos, bueno, sí se necesitaban psicólogos con intervención en crisis, especialistas, para los turnos de la noche, de la madrugada.
gratuita. Pero también nosotros estuvimos trabajando el domingo, yendo a lugares en donde la gente busca apoyo emocional en las iglesias y también ahí había necesidad, una gran necesidad, y el Centro de Intervención y Crisis está tratando de actuar en estos sitios para apoyar a toda la gente que lo necesita de forma gratuita. Aunque todavía hay tabúes con respecto a acudir al psicólogo, México tiene suficientes psicólogos comparado con otros países desarrollados, insisto que como el caso de Japón o algunos otros enfrentan constantemente desastres naturales. Yo no sé, no tengo los datos en este momento, si sean suficientes. En un estudio que realicé en el 2004, yo preguntaba por los psicólogos si había con especialidad en intervención en crisis en las clínicas y nadie me supo decir si había psicólogo y además mucho menos si tenían intervención, si estaban preparados con la especialidad. Ahora yo veo que hay muchos más. Te diría por último, te preguntaría por último, Ana Alicia, en México, porque es un tema cultural, de pronto dicen, si vas al psicólogo, o yo no voy al psicólogo porque no estoy loco o no estoy loca. ¿Es momento de hacer a un lado esos estigmas de la gente que va al psicólogo? Por supuesto. Claro que es momento, siempre es momento para mejorar y para reconocer que todos podemos necesitar ayuda. Si me duele la muela, voy con el dentista. Si siento dolor en el estómago, voy con el gastroenterólogo. Entonces, si no estoy bien emocionalmente, si no puedo resolver los problemas, me cuesta trabajo, si ha cambiado mi conducta, si no me quiero levantar, si me siento triste o angustiado, por supuesto que siempre es momento para mejorar, para pedir ayuda. Sé que hay médicos en el sector salud que atenderían, psicólogos me refiero, a la gente que tiene acceso al sector salud, pero un costo promedio, digamos, de una atención psicológica privada para alguien que no tiene muchos recursos, ¿de cuánto estaríamos hablando o varía? Sí, varía muchísimo. Puede ser desde 300 pesos a 1,500 pesos, ¿no? ¿Tanto? Así mucho. Es sí, mucho. Sí, mucho, dependiendo de las zonas donde se trabaje, ¿no? Además. Pero bueno, está la opción gratuita. Muchísimas gracias, Ana Alicia. Gracias. Los sismos recientes nos han dejado muchísimas lecciones y es momento de aprender varias de ellas. Por ejemplo, un gran reto para la Secretaría de Educación Pública sería tomar en consideración estos apuntes de los profesionales de intervención en crisis e insistir en que en parte de la matrícula, más allá de los simulacros, se les esté hablando constantemente, permanentemente a los alumnos y a las alumnas de que somos un país en riesgo y bueno, casi que convertirlo en parte de la matrícula para que cada vez tengamos menos víctimas en cada desastre que enfrenta nuestro país.